Hay novedades sobre la exclusiva que les avanzamos aquí en la hora de la 1 ayer. Los 3 magistrados que juzgaron al fiscal general del Estado y durante sus deliberaciones participaron en un curso remunerado del Colegio de Abogados de Madrid, que es precisamente una de las acusaciones en el proceso. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Escuchando esas palabras, hay debate sobre si en ese curso el presidente de la sala reveló que condenarían al fiscal días antes de que lo anunciasen. Y además, a esta hora los focos se están centrando en otro de esos 3 magistrados. Hay novedades, Sandra. En concreto sobre Antonio del Moral. Este juez codirigió la tesis doctoral del abogado que ha representado durante el juicio al fiscal a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este letrado, Gabriel Rodríguez Ramos, defendió su tesis en la Universidad Complutense el mismo día en que la Sala de lo Penal acordaba abrir una causa contra el fiscal general por revelación de secretos. En el capítulo de agradecimientos de esta tesis escribe lo siguiente: a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me han dado. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, recoge que la amistad manifiesta es causa de abstención en procesos judiciales. Y en este contexto está creciendo el debate sobre estos 3 magistrados. Los 3 se pronunciaron a favor de condenar al fiscal general del Estado y, de hecho, uno de ellos es el encargado de redactar la sentencia. Una causa judicial sin precedentes y con trascendencia política. El juicio ha terminado, visto para sentencia. Una resolución histórica en manos de 7 jueces y 3 de ellos impartieron un curso durante los días en los que teóricamente aún estaban deliberando lo que finalmente fue el fallo condenatorio al fiscal general. Y lo hicieron en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, una de las acusaciones particulares contra García Ortiz. No es algo ilegal, aunque al final de una sesión se produjo esta filtración. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Entre risas de los presentes, el magistrado Arrieta, presidente del tribunal, desvelaba algo que en ese momento no era público, que es él el que está redactando la sentencia. Según lo establecido, la ponente original iba a ser Susana Polo, pero no estaba de acuerdo con condenar a García Ortiz y por eso se realizó el cambio. Fuentes del Supremo señalan que los 3 magistrados no incumplieron la normativa de incompatibilidades. Uno de los 5 jueces del Supremo que condenó al fiscal general codirigió la tesis del abogado que representaba al novio de Ayuso durante el juicio. Es el magistrado Antonio del Moral y cuenta esta noche el diario.es que supervisó la tesis doctoral de Gabriel Rodríguez Ramos, el abogado del novio de la presidenta. Y no se crean que esto pasó hace mucho tiempo. Este abogado defendió su tesis hace poco más de un año, el 15 de octubre de 2024, el mismo día en que el Supremo aceptaba investigar a García Ortiz por revelación de secretos. ¿Y quién fue uno de los magistrados que dijo adelante, investíguese al fiscal por esto que denuncia el novio de Ayuso? Pues uno de los magistrados que firmó esa resolución fue Antonio del Moral, que codirigía la tesis que el abogado del novio de Ayuso defendía ese mismo día en la universidad. Del Moral, como decimos, es uno de los 5 magistrados que firmó ese auto de admisión y uno de los 5 que ahora condena al fiscal general del Estado. Pedro Jiménez, buenas noches. Buenas noches. El magistrado del Supremo Antonio del Moral dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso, acusación particular en el juicio contra el fiscal general. Gabriel Rodríguez Ramos defendió su trabajo en la Complutense el 15 de octubre de 2024, el mismo día que el alto tribunal abrió el proceso penal contra el exfiscal general. Del Moral también formó parte de aquella sala. En el capítulo de agradecimientos de la tesis, titulada Identidad fundamental de la actuación empresarial punible, Rodríguez Ramos tiene palabras de agradecimiento para sus 2 directores y escribe: a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me han dado durante todo este tiempo para llevarme hasta aquí. Junto a Del Moral codirige la tesis Alfredo Liñán. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la amistad manifiesta como causa de abstención en procesos judiciales. Catedráticos consultados por la SER sostienen que el aspirante a doctor y su director de tesis establecen una relación cualificada de confianza y un vínculo personal y profesional profundo porque tu carrera profesional depende del director. En este sentido, recuerdan que en el mundo universitario un director de tesis no participa en los procesos de selección futuros a los que aspire su pupilo ni tampoco forma tribunal para evaluar cualquiera de sus siguientes trabajos.
Veíamos en portada a uno de los 5 jueces que condenó al fiscal general del Estado, codirigió la tesis del abogado que representaba al novio de Ayuso en el juicio al fiscal general. Lo menciona en los agradecimientos incluso por el esfuerzo, la paciencia, la sabia guía que le dio a este abogado junto a su otro codirector durante el proceso de investigación. Y nos decía Pedro Jiménez que la relación que se establece entre un director de tesis y el investigador, pues en fin, es muy estrecha. Este es uno de los magistrados que condenó al fiscal y que dio su ok a que el Supremo lo investigara hace un año. Esta noche no tenemos mesa del análisis en Hora 25, pero vamos a saludar a Manuel Rico, director del Diario Público. Buenas noches. Buenas noches. Te saludamos para un análisis express. ¿Qué te parece? ¿Cómo lees esto que hemos conocido esta noche? Bueno, yo creo que esta noticia, igual que la conocida sobre la presencia de 3 magistrados en unos cursos del Colegio de Abogados de Madrid, cuestionan la apariencia de imparcialidad de los magistrados implicados, ¿no? Que es un elemento absolutamente fundamental a la hora de impartir justicia, ¿no? La cuestión no es si en el curso del Colegio de Abogados les pagaron solo 90 euros o si el magistrado implicado en esta noticia, Antonio del Moral, codirigió la tesis porque tenía una relación de amistad con el padre del abogado, ¿no? No, aquí la clave es la sensación de impunidad absoluta, ¿no? Porque no se hayan planteado que estos hechos serían una cuestión de abstención, en el caso de Del Moral, evidente, o de evitar la participación en los cursos del Colegio de Abogados, ¿no? Transmite una sensación de impunidad y de conchaveo que es un clavo más en el ataúd a la imparcialidad de la justicia que ha constituido el procedimiento contra el fiscal general desde el minuto 1, ¿no? Y mañana además se cumple una semana desde que se hizo público el fallo, pero sin que tengamos todavía la sentencia que explica los argumentos por los que se condena al fiscal. Bueno, este es un elemento más del lawfare, efectivamente, que ha sufrido el fiscal general desde que se inició un procedimiento que no se debería haber ni siquiera abierto, ¿no? Es una cuestión que le produce una indefensión absoluta y llevamos una semana hablando sobre la condena al fiscal general. Es culpable, por lo tanto, ante los ojos de la sociedad, ha tenido que presentar la dimisión, pero seguimos sin conocer los argumentos. Es el mundo completamente al revés, donde primero se le manda al patíbulo y luego se darán las razones de por qué se le ha enviado ahí. Es simplemente inconcebible que además esto ocurra con el Tribunal Supremo, que se supone que ahí están las cabezas más brillantes de la justicia en España. Hay algunas de la derecha judicial que parecen ser bastante menos brillantes de lo que pensábamos, salvo que el mensaje que se quiera mandar sea precisamente ese, el de la impunidad y de quién manda aquí. Eso es el poder de los que lo interpretan. El derecho no son Eso es el poder de lo que tenemos que avanzar. Para liarla más, Javier García Vila, para liarla más. A ver. Noticia que está contando ahora mismo el diario.es. Uno de los jueces que condenó al fiscal general del Estado dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso. Antonio del Moral también formó parte de la sala que admitió la exposición razonada para abrir la investigación contra Álvaro García Ortiz. El abogado Gabriel García Ramos defendió su trabajo en la Complutense el 15 de octubre de 2024, el mismo día que el Supremo abrió el proceso penal contra el exfiscal. En los agradecimientos de su tesis doctoral, Rodríguez Ramos tiene palabras de agradecimiento, lógicamente, para Antonio del Moral y otro de los directores de la tesis, Alfredo Liñán, por su esfuerzo, su paciencia y por su sabia guía. ¿Esto también, digamos, lo estamos extrapolando todo más? Lo estamos sacando de quicio todo, hombre. Me estoy enterando ahora mismo. Lo primero es felicitar a los compañeros del diario por la exclusiva. No tengo ni la más remota idea cuál es la trascendencia. Vamos a ver. Este señor del Moral, por su propia posición, es un magistrado supremo. A lo largo de su carrera, ¿cuántas tesis puede haber dirigido? No tengo ni la más remota idea, estoy especulando. ¿Y cuántos cursos y cuántas conferencias? Es decir, pues muchas, porque es una eminencia del derecho. Es una eminencia. Habrá o decenas, no quiero exagerar, decenas de abogados en ejercicio, en muy altos puestos,
que estarán llevando casos que en algún momento acabarán en el Supremo, entiendo. No lo sé. ¿Te informó este señor que había dirigido la tesis del abogado defensor en este caso? ¿Se conocía eso? ¿O ahora se van descubriendo flecos de estas características? Porque yo no sé si aquí estaríamos hablando de una circunstancia de una tesis es un fleco. Si eso es público, además. Pero lo que digo es que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si yo te estoy dirigiendo la tesis a ti y luego resulta que tengo que juzgar algo en lo que tú estás defendiendo, ¿eso es irrelevante? Pero que tiene que ver un asunto concreto con la tesis de ese señor, elaborada meses antes con un tribunal plural de la tesis. Yo sinceramente no veo una relación personal, ¿no? Pero como con tantos... Como con tantos juristas vamos y a ver, con tantos vamos a ver, abogados. datos que me están llegando. La tesis se defiende 15 días antes de empezar el juicio, no hace años. No, pero se prepara durante tiempo, ¿no? No la prepararía un mes antes del juicio. María Peral, 15 días antes de empezar el juicio se presenta la tesis, o se expone y se defiende la tesis. Según me está llegando ahora mismo, las dos únicas tesis que ha dirigido Antonio del Moral son a los dos abogados de la acusación. Esto es una información que acaba de publicar. Me parece que Alberto Garzón, ¿me están diciendo? Me parece que es Alberto Garzón. Alberto Garzón acaba de publicar, cito al informante, la fuente hay que citarla de entrada. Según dice Alberto Garzón, Antonio Moral solo ha dirigido dos tesis. Las dos son a los abogados de esta acusación particular. Pregunto si esto también, en un caso tan especial, lo debíamos saber antes o no, si hay motivo para que sea recusado por parcialidad, si debía haberse abstenido, como por ejemplo ha anunciado su abstención en el próximo resultado que se pueda dar el Tribunal Constitucional el presidente Álvaro. Vamos a ver, yo lo acabo de conocer esto. Yo fui opositor en su día. Y muchos de los preparadores de la oposición, secretarios, interventores y tesoreros de administración local, eran jueces en ejercicio que, en fin, pues se ganaban un dinerito y a nosotros nos venía bien. Bueno, pero había resoluciones que expresamente prohibían que ese tipo de personas pudieran participar en los tribunales. Había que acreditar que ellos no habían estado preparando alumnos, porque por el perfil que tenían podían estar en los tribunales de las oposiciones. Pero es que esto es lo mismo. ¿Pero cómo es posible que el director de tu tesis sea el que va a juzgar un caso en el que tú estás utilizando toda tu sabiduría para salvar a para acusar a un enjuiciado? De una fecha que no era exacta. No es 15 días de comenzar el juicio. Creo que es del comienzo del proceso, por decirlo claro. Pero lo que sí me están diciendo, y cito la fuente porque si a lo mejor hay un error al respecto, pues se dice, la fuente, que es Alberto Garzón, dice que las dos únicas tesis que ha dirigido Antonio del Moral son precisamente a los dos abogados en particular. ¿Esto es relevante o no? Y académico, no tiene nada que ver con el enjuiciamiento. Constantemente los jueces del Tribunal Supremo... Había informado al Tribunal. El Tribunal sabía que este señor había dirigido la tesis. Pero es que no es relevante para el juicio de los hechos. No puedes perder la imparcialidad por un trabajo académico, jurídico, técnico. Pero eso lo dices tú. No afecta... Pero, sí, claro, por eso estoy opinando yo. Pero es que las causas de recusación son múltiples. Tener interés directo, tener conocimiento personal, tener una relación lo que no sabemos todavía es que nos faltan detalles, ¿no?, de esta información. O sea, nos falta, porque acabamos de conocerla, nos lo ha explicado aquí Xavi, nos falta... Yo lo acabo de saber igual que vosotros. Sí, nos falta más información, ¿no? Pero a priori, pues lo que encontramos es una conexión, ¿no? O sea, aparece, es que los juristas están conectados. La pregunta sería, bueno, pues claro, conocer es que además, ahí hasta qué punto llega esa conexión, qué trascendencia puede tener o no, pero quiero decir que no podemos todavía establecer un juicio porque no lo sabemos, porque nos falta información. Simplemente, bueno, pues es un dato, la pregunta es un dato que desconocíamos. Esto, si es así como estamos contando, citamos la fuente, ¿sería motivo de que él, de alguna manera, expresase, bueno, ante esta situación, yo acabo de dirigir la tesis doctoral a los dos abogados, o a uno de los abogados de la acusación, y al otro también se la dirigí, para
que me sustituya a alguien o por lo menos decirlo antes del juicio para evitar malentendido. No, inhibirse, no lo sé, es que no lo sé. Es que yo creo que eso no es una causa ni de decirlo, tendría que conocerla. Está tipificado en la ley las causas de extensión o de recusación. Que ver la ley, desde luego no encaja ni de lejos. Conocimiento personal, interés manifiesto. Vamos a ver, pero perdona, Chema, es que si es así, los jueces del Supremo no pueden juzgar, tener como partes prácticamente a nadie porque están constantemente trabajando con ellos. Hacen libros juntos, hacen cursos juntos, pronuncian conferencias juntos, constantemente. María, solo digo que en este caso solo a 2 abogados han dirigido tesis, no a muchos más. Vamos a ver mutandis son libros, son tesis, son conferencias, son cursos. Vamos a ver el tuit de Alberto Garzón, que comentaba esta circunstancia. A ver si es la literalidad de lo que me ha pasado y si no, pues lo retiro. Alberto Garzón dice, según el repositorio Dialnet, desconozco el origen, el juez Antonio del Moral, que votó en contra del fiscal general, solo ha dirigido 2 tesis. Los 2 agraciados han sido abogados de acusación contra el fiscal general. Dice, y esto ya es una valoración, no es casualidad ni tampoco conspiración, solo endogamia social de Manuel. Pero igual que dice que las 2 tesis que ha dirigido, según Alberto Garzón, coinciden que son a los 2 abogados que han llevado acusación contra el fiscal general. Luego, imagino que la defensa tratará de utilizarlo para una recusación y que la justicia decida si hay motivo o no al respecto. Pero son los datos que acabamos de conocer y tal como lo he conocido, lo he contado sin ningún tipo de problema. Ya anoche les contábamos en este programa la noticia que avanzaba el diario.es de que 3 jueces del Supremo que condenaron al fiscal general del Estado participaron en un curso pagado por el Colegio de Abogados de Madrid, un curso de formación denunciante, el Colegio de Abogados y una de las acusaciones, recuerden, en el caso. Hoy, Radio Televisión Española ha desvelado además el audio de uno de esos magistrados que pudo dar pistas sobre cuál podría ser el fallo final. Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz, fue uno de los 3 magistrados que formó parte del curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, una de las acusaciones del caso. Ya durante el juicio adquirió cierto protagonismo en algunos momentos. Que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Y ahora vuelve a estar en el foco por este audio en el que se despedía de los asistentes a su ponencia. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de Era 18 de noviembre, en plena deliberación para dictar el fallo contra García Ortiz. Entonces todavía no se sabía que la magistrada ponente había dejado de ser la progresista Susana Polo. Con lo cual ya está rompiendo el secreto de las deliberaciones y, objetivamente, hay un riesgo claro y contundente de parcialidad. Y eso es muy grave. En la misma línea se pronuncian en el PSOE, que piden explicaciones. Porque si no, nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia. Pero sus socios parlamentarios les piden que den un paso adelante. Más allá de llorar y hacer exclamaciones y tweets, que cambien la ley y que en este país haya un poder judicial decente. Tras la publicación de la noticia, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha defendido que la participación de jueces y magistrados en sus cursos es una práctica habitual, dicen normalizada y transparente. Eso es evidente. Elsa, empiezo por ti y la ronda para los 4 con la brevedad, porque hay otro asunto de última hora relacionado con esto que os quiero comentar. Pero este en concreto, el audio que se ve una familiaridad hablando entre risas de algo que va a suponer la condena de la cuarta autoridad protocolaria del Estado, pero que es el fiscal general del Estado. O sea, no sé si es el mejor momento. Yo estoy con María y con Javier que, hombre, deducir de esto una relación que pueda influir en la parcialidad, a lo mejor parece excesivo, pero desde luego, si este tribunal ha condenado, de momento, sin unas pruebas que podamos ver en la sentencia, con unos indicios que aún desconocemos, tomando algunas cuestiones polémicas, por lo menos, que han sido para condenar al fiscal general del Estado, ellos tendrían que haber sido muchísimo más prudentes para estar en ese curso esos días que se estaban haciendo la deliberación y con ese comentario final, bueno, me voy al fallo y la condena del fiscal general del Estado. O sea, yo creo que con todo
polémico, lo controvertido, ¿no?, que ha sido este juicio, este proceso judicial, con gran discrepancia, ¿no?, como hemos visto, política, también, por cierto, jurídica, porque hay votos particulares a la condena al fiscal general del Estado, con toda la dimensión que ha adquirido esto. Pues bueno, no creo que ayude escuchar pues este audio, ¿no?, con esa aparente ligereza con la que se manifiesta el juez, o tampoco me parece del todo estético, la verdad, pues que aunque sea, como ha explicado María, ¿no?, y yo también lo entiendo perfectamente, ¿no?, una cosa absolutamente habitual, que además tiene que ver con los abogados de oficio, con la formación, etcétera, etcétera, bueno, pues al final la abogacía, el Colegio de Abogados de Madrid era una parte en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues la apariencia de imparcialidad de los jueces implica no tener relaciones con las partes durante un proceso, ¿no? Pero, en fin, yo creo que desde luego no hay que sacarlo de madre. Para mí lo lo decía al principio del programa, e insisto en ello, lo que sí me parece relevante es la ausencia a día de hoy de los argumentos de la sentencia, teniendo en cuenta la dimensión institucional que tenía este fallo. María Peral. Yo es que no sé qué prisa tenemos, francamente. No acabo de ver. Hombre, pues claro, que el tema tenemos. Es bastante importante. Vamos a ver, a mí me gustaría saber es que se ha condenado al fiscal general del Estado. ¿Qué estaríamos diciendo si en vez de conocer anticipadamente el fallo, ese fallo algún periodista piscinero, se publica, lo van a condenar? O sea, ¿qué estaríamos diciendo de un Tribunal Supremo que en un procedimiento, ni más ni menos por revelación de secretos, se filtrase su fallo? O sea, ahí se había producido una situación absolutamente zanjada, y es que había una discrepancia en la sala. 5 magistrados consideraron que había que condenar al fiscal y 2 que había que absolverle. Y si hubiera trascendido simplemente el cambio de ponente, ya hubiera sido una filtración indebida de algo que inequívocamente iba a ser una condena al fiscal general. Por lo tanto, evidentemente que la sala tiene la obligación de salvaguardar la propia reputación del Consejo del Poder Judicial en un fallo, encima por una causa por revelación de información. Lo que pasa es, digamos, que esto, a fin de cuentas, también ha sido... María Peral, ellos tendrán que hacer su trabajo argumentando con serenidad. No podemos estar presionando a los jueces. Y la sentencia, pues cuando la tengan, María, la darán. Es un caso que es la primera vez que pasa en nuestro país, necesitamos saber las razones. Y por dar una vuelta un poco irónica. Sabremos las razones de la mayoría y sabremos las razones del voto particular, que tampoco está hecho, con lo cual pues llegará un momento en el que tendremos... Y permíteme la gracita, es casi una filtración oficial. Nos han filtrado que lo van a condenar. Fallos constantemente. Es que a los señores de la manada se enteraron por una anticipación del fallo de que en vez de 9 años de condena iban a tener 14. Pero es que fíjate que aunque pueda ser incluso habitual, pero fíjate incluso, María, para la gente que no es del mundo del derecho, la gran mayoría de los ciudadanos, o sea, conocer, ¿no?, una condena sin los argumentos jurídicos. Pero vamos a ver. Es que pareciera como empezar la casa por el tejado. No, o sea, ya sé que aquí estoy extendiendo el argumento, pero quiero decir, creo que en una situación, o sea, en un juicio de tanta repercusión, de tal impacto institucional, político y social como este, pues lo mínimo es conocer los argumentos. O sea, todos los tribunales del mundo, todos los tribunales del mundo anticipan los fallos. Por lo que fuera, que haya sido sobrevenido, en realidad el resultado es un error, porque redunda en la desconfianza hacia yo creo el que Poder la Judicial. desconfianza y el desprestigio hubiera venido si no se anticipa el fallo y se produce una filtración. Voy con esta parte de la mesa. Ahí sí que se hubiera como veis, todo lo que estamos comentando. Un daño reputacional irreparable. Yo estoy muy de acuerdo con María. O sea, primero, la manada, la exhumación de Franco Los Seres, se conoce primero el fallo y después la sentencia. Es verdad que es en casación, pero da igual, es muy habitual. El Constitucional, ya sé que el Constitucional no es Poder Judicial. El Constitucional suele comunicar primero el fallo y semanas después la sentencia. Es una práctica habitual y en este caso lo que se estaba intentando que llegara al conocimiento público, el cambio de ponente, porque eso hubiera implicado que todos sabíamos que ya estaba condenado. Yo creo que el Supremo actuó bien y yo creo que tiene que, debido a la trascendencia de esta sentencia, tiene que tomarse el tiempo que sea necesario porque nos tiene que convencer de que ha tomado una buena decisión. Y eso es importantísimo. ¿Y sobre el hecho? Y sobre el hecho, vamos a ver, yo lo decía al principio, no es
no es un acto del decanato del Colegio de Abogados, son cursos en el Colegio de Abogados, que tiene 70 y tantos mil colegiados, muchos de ellos que no están a favor de que el Consejo se presentara a este asunto. Vamos a ver, es una práctica habitual, normal. Los abogados están encantados de que la cúspide de la magistratura española les enseñe y les dé clases. Es decir, son cursos que se programan con meses de anticipación. Es verdad que el chascarrillo a lo mejor sobra. Vamos a ver, a cualquiera de nosotros nos graban una conversación privada y el 90% de lo que decimos sobra si se pone en público. Esto no era tan privado, esto era una clase. Bueno, estaban dando un curso, pero yo creo que él no sabía que se estaba grabando. Yo creo, de verdad, vamos a tener confianza en nuestro Tribunal Supremo. Es la cúspide de la carrera judicial, no son recién llegados, son perfectamente conscientes de la trascendencia de sus decisiones y de verdad, yo abogo de verdad porque confiemos en nuestro entramado institucional, que es serio, de verdad. Cierro contigo, Chema. Muy breve. Bueno, pues entre lo encomiable y lo lamentable, fíjate tú qué espacio tenemos, ¿no? Porque claro, en los cursos que imparten o los que participan los magistrados del Supremo tienen una vocación encomiable de ayudar en su formación, en este caso a abogados del turno de oficio, por lo tanto, encomiable. Que se haga en el contexto de una sentencia histórica, pues a mí me parece un episodio lamentable y que al mismo tiempo no es el zascarrillo de una conversación privada, Javier, es que se oyen las risas de esos abogados a los que están iluminando con su conocimiento cuando les dice, oye, tengo que acabar porque estoy haciendo la sentencia del fiscal general. Por lo tanto, episodio lamentable. Es que y al mismo, perdona María, perdona. Y al mismo tiempo, claro, es que los actos de los jueces, no solo de este tipo de juicios, no solo afectan, que es muy relevante y muy importante, a la vida personal y familiar del encausado, en este caso el ser humano que es el fiscal general del Estado, al que le afecta en su vida, en su imagen, en su proyección, sino que es la munición política de la que se está viviendo y sobreviviendo en este país. Hoy teníamos la sesión de control en el Congreso y no se habla más que de ese fallo sin tener sentencia. Pues precisamente hoy Teresa Peramato ha recibido el aval unánime del Poder Judicial para ser la nueva fiscal general del Estado y sustituir a García Ortiz. Tanto los vocales conservadores como los progresistas han votado a favor, algo que no ocurría desde 2018. Nos lo cuenta Álvaro Jiménez. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial han considerado por unanimidad que Teresa Peramato reúne los méritos y los requisitos para ser la nueva fiscal general del Estado. Han avalado su idoneidad por ser una jurista de reconocido prestigio que cuenta con más de 15 años de ejercicio profesional. La única vez que esta institución declaró a un candidato no idóneo fue precisamente en el segundo mandato de Álvaro García Ortiz, basándose en una sentencia del Tribunal Supremo. El informe no es vinculante, pero sí obligatorio para que se produzca el nombramiento definitivo de Peramato como nueva fiscal general del Estado, porque el Gobierno tiene que escuchar tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Congreso de los Diputados. De hecho, el próximo paso es que Peramato comparezca en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para que sean los diputados quienes evalúen su idoneidad para el puesto, aunque en ese caso, al igual que aquí, en el Consejo General del Poder Judicial, la decisión que se adopte tampoco será vinculante. Pues en este contexto, la de hoy era la primera sesión de control después de conocerse el fallo del juicio al fiscal general del Estado, por lo que la condena a García Ortiz, lógicamente, ha protagonizado el duelo dialéctico entre el presidente del Gobierno y Núñez Feijóo. Bueno, pues decirle al Supremo lo que tiene que sentenciar y al exfiscal cómo tiene que recurrir. Menos de presidenta, la verdad es que ejerce usted de todo. No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Muchas gracias. Para los ciudadanos y ciudadanas, 3 cosas hace este Gobierno. La primera, acata el fallo del Tribunal Supremo. Y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia del Tribunal Supremo. En segundo lugar, decimos una obviedad.
Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Javier, dentro de lo esperado. Le ha soltado un buen pellizco al Supremo, eso es evidente. Pero ¿Cuál fue el mejor pellizco? Conocemos el fallo, la sentencia. O el otro, ¿no? O el de que hay instancias y que se sabrá la verdad. O sea, que le ha dado. Pero bueno, pondrá en su sitio. Pondrá en su sitio. ¿No? O sea, le ha dado en una frase, prácticamente le ha dado dos tobitas de estas intencionadas al Tribunal Supremo. Pero sí, claro que era lo esperado. Era imposible que el líder de la oposición no utilizara este asunto en sesión de control y Pedro Sánchez, que se defiende con su habitual brillantez, porque es verdad que es un buen parlamentario. Es decir, luego ha fallado Sánchez. ¿Megafonía? No la megafonía, pero en contra de lo que se ha dicho hoy, yo sí que quiero decir, a mi juicio, Feijóo es muy buen parlamentario. Hoy no has tenido su día, no ha estado brillante, pero yo creo que es un buen parlamentario. Antes de entrar con eso que está ya por Javier, ¿algún comentario, Elsa? Bueno, es que me parece que la secuencia, ¿no?, se completa vamos a verla. Sí. Todo el mundo quiere ver la secuencia, pues la vamos a ver. Vamos a ver la secuencia. Un miércoles más, Núñez Feijóo no ha calculado bien los tiempos. Si le ha pillado el toro en su pregunta al presidente del Gobierno y, para colmo, se ha trastabillado. Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Perdón. Será terminado el tiempo. Muchas gracias. Silencio, por favor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario. De todas formas, no por la forma en la que dice las cosas, sino por lo que dice, porque no proponen nada.